Tres, dos, están al aire. ¿Qué tal? Buenos días, diputados integrantes de esta comisión. Buenos días. Siendo las 10 horas con 8 minutos del día 17 de marzo de 2023, nos reunimos a efecto de llevar a cabo por esta plataforma digital la séptima sesión ordinaria de la Comisión de Administración Pública Local. Para efectos de declarar legalmente constituido el quórum requerido, solicito a la diputada secretaria María de Lourdes González Hernández proceda a pasar lista de asistencia. Buenos días a todos. Por instrucciones de la presidencia se procederá a pasar lista de asistencia. Diputado Gerardo Villanueva Albarrán. Diputado Gerardo Villanueva, presente. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. La de la voz, diputada María de Lourdes González, presente. Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García. Espinosa de los Monteros, presente. Gracias. Diputado Giancarlo Lozano Reynoso. Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama. Valentina Batres, presente. Gracias. Diputado Luis Alberto Chávez García. Diputado Ricardo Rubio Torres. Rubio Torres, presente. Gracias. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. ¿Falta alguna diputada o diputado de pasar lista de asistencia? Yo, diputada Luis Chávez. Muy bien, gracias, diputado. Diputado presidente, hay 6 diputadas y diputados, hay quórum. Gracias, diputada. Se abre la sesión. Toda vez que el orden del día de esta sesión ordinaria cuenta con 6 puntos y ha sido distribuido con anterioridad, solicito a la Secretaría someterlo a consideración, dispensando su lectura y de no haber intervenciones, proceda a su aprobación de forma económica. Está a consideración de las y los diputados presentes la aprobación del orden del día. Si hay alguna o algún diputado que esté por la negativa, sírvase manifestando, mencionando su nombre completo. Diputado presidente, al no haber manifestaciones en contra, se aprueba el orden del día. Gracias, diputada. Toda vez que los puntos 1 y 2 han sido desahogados, solicito a la Secretaría pueda someter a votación económica y dispensando su lectura, el punto 3 y 4 en un solo acto, toda vez que los mismos versan sobre el acta y versión estenográfica de la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Administración Pública Local. Por instrucciones de la presidencia, están a consideración el acta y la versión estenográfica de la sexta sesión ordinaria de esta comisión. Si hay alguna o algún diputado que esté por la negativa, sírvase manifestándolo mencionando su nombre completo. Diputado presidente, al no haber manifestaciones en contra, se aprueban los documentos listados en los numerales 3 y 4 del orden del día. Gracias, diputada. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Administración Pública Local relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 14 bis a la ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México. El dictamen que está a consideración busca reformar la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y la Ley de Establecimientos Mercantiles. Se le acabó el sonido, tiene apagado su micrófono.
Sí, es lo que veo. Desde el principio, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a reiniciar. El dictamen que está a consideración busca reformar la ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y la ley de establecimientos mercantiles para la Ciudad de México, con el propósito de fortalecer la prevención y eliminación de actos de discriminación al interior de los establecimientos mercantiles. En ese sentido, la iniciativa en materia del presente dictamen propone establecer un mecanismo a través del cual el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, pueda, a partir de las respectivas denuncias que reciba, calificar la existencia de un acto de discriminación al interior de un establecimiento mercantil mediante la emisión de una opinión jurídica. Dicha opinión será remitida a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, al Instituto de Verificación y a la alcaldía correspondiente, con el objetivo de que esta última, haciendo uso de sus facultades exclusivas en materia de verificación de establecimientos mercantiles, pueda iniciar el procedimiento de verificación que corresponda a fin de emitir la respectiva resolución y eventual sanción. Como puede observarse, se trata de involucrar a la instancia técnica especializada en materia de prevención y eliminación de la discriminación, a fin de que las alcaldías cuenten con un insumo que les permita, además de dar inicio al proceso de verificación, uno que pueda nutrir de elementos de análisis a los mismos cuando estos versen sobre actos de discriminación. Es por ello que invito a las diputadas y diputados para acompañar el dictamen en sus términos. Muchas gracias. Toda vez que el documento de referencia ha sido distribuido con anterioridad, solicito a la Secretaría someterlo a consideración, dispensando su lectura y, de no haber intervenciones, proceder con la votación nominal. Está a consideración de las y los diputados presentes el dictamen de referencia. ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la voz? El diputado Rubio. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Muy buenos días a todas y todos y a quienes nos siguen por las diversas plataformas de este Congreso. Primero, felicitar a la Comisión por este dictamen. Me parece un dictamen muy necesario, un dictamen que está a la vanguardia de lo que la sociedad reclama en materia de discriminación. Nadie debe de ser discriminado en esta ciudad por ninguna condición. El respeto debe de ser lo que deba de privar en estos tiempos y sobre todo la cultura de la paz y de la tolerancia. Entonces, me parece que este dictamen atiende de fondo a esto, pero también no dejemos de tomar en consideración, y me parece que el dictamen lo hace atinadamente en la página 54. Específicamente hablo sobre el artículo 66 bis, que estipula las medidas de sanción impuestas o que podrían imponerse por la Comisión de alguna conducta infractora en relación a no colocar los avisos de discriminación o bien que se cometa la discriminación. Y en el inciso A del artículo 66 bis se propone una sanción por estas razones de 126 a 500 UMAS, unidades de medidas. Sabemos que la unidad de medida hoy está en 103.74 pesos y lo que equivaldría la primera sanción, digamos, para comercios de bajo impacto, de 12,978 a 51,500 pesos. Me parece a mí que podría ser algo razonable para pues un establecimiento. Estamos hablando de una papelería, de un pequeño changarrito que tenga esta situación de no cumplir con las medidas de no discriminación. Luego siguen los de impacto vecinal, que ya podremos hablar de alguna fonda, ¿verdad? De algún comercio un poco más, digamos,
serio, aunque no tan grande, que son lo que el 70% de los comercios en esta ciudad y en este país. Y aquí me parece que el dictamen está desproporcionando porque pues plantea una multas de 150 a 15,000 veces la unidad de medir. Es decir, estamos hablando que pues va son 150 por 103.74, de los 15,000 pesos hasta 1,556,000 pesos. A mí me parece que si aún se aplicara la media, es decir, si se impusiera la media aritmética que fuera de 700,000 pesos la multa, pues discúlpeme, hay fondas que no tienen ese valor ni siquiera en todos sus enseres, ni absolutamente nada. A mí me parece que en aras de esta política que se ha tenido de incentivar el desarrollo económico, pues de alguna manera también la reactivación económica, podría estar el dictamen siendo contrario a ese espíritu, porque si bien el espíritu original es buscar la no discriminación, bueno, esto no puede ir en demérito absoluto de la reactivación económica y del desarrollo económico de la ciudad. El dictamen, como lo planteo yo, sí establece criterios de proporcionalidad basados incluso en una tesis de jurisprudencia sobre las multas excesivas que establece el propio dictamen que se nos pone a consideración, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Pero desde mi perspectiva, compañeras y compañeros, pues la multa que plantea, originalmente la multa que planteaba la proponente era mucho más alta todavía, era casi el doble de lo que estoy señalando, o el triple. El dictamen hace una consideración sobre este tema que estoy planteando, pero me parece que sigue siendo insuficiente, porque además no se justifica ni técnica ni matemáticamente la razón cuantitativa o cualitativa del por qué se arriba a la conclusión de que necesariamente son estas multas. Es decir, se estaría poniendo una multa desde la iniciativa. Yo no hablo del dictamen, pero sí creo que desde la iniciativa de la promovente no está justificándose por qué, ni cualitativa ni cuantitativamente, este rango de sanción, ¿no? Es decir, ni siquiera está usando por analogía de razón algunas otras normas sancionatorias en esta materia. Entonces, me parece que no se parte ni siquiera de una base sólida para tener como un parámetro mínimo de las multas que se proponen. El dictamen trata de hacer un análisis un poco más sesudo de esto, pero también me parece que nos estamos quedando cortos. Debiéramos de ser un poco más técnicos en cuanto al establecimiento del rango cualitativo y cuantitativo de las sanciones. La propuesta que yo les quiero poner a consideración al respecto es, me parece bien que en el inciso A del artículo 66 bis siga sosteniendo la sanción de 126 a 500 unidades de medida para los comercios digamos, bajo impacto, que de alguna manera, pues sabemos, repito, es la papelería, es el changarrito. Pero en los comercios ya de impacto vecinal, del inciso B, yo estaría planteando que en lugar de que quede de 150 a 15,000 unidades de medida, que ya es una exageración, yo planteo que quede de 500 a 1,500 veces, es decir, hasta 3 veces más, lo que quiere decir en términos, digamos, más ciudadanos, va la multa de 51,000 pesos hasta 154,500 pesos, que la media pues podría ser más o menos 160, 150,000 pesos. Aún así, queridas compañeras y compañeros, si una alcaldía o una autoridad impone una medida de estas a un comercio, pues lo mata, lo termina matando. Y la realidad es que, seamos sinceros, lo que termina luego siendo es a quienes se enriquecen es a los abogados, que terminan yéndose al Tribunal de Justicia Administrativa a impugnar estas sanciones. Si no, aquí nos lo puede aclarar nuestra compañera Elizabeth Mateos, quien ya tuvo la experiencia de ser delegada y sabe de estas cosas, de las imposiciones de multas a establecimientos mercantiles. Realmente, ¿quiénes las pagan? ¿No? Todo el mundo la impugna. Por un lado, porque pues nadie quiere ser sancionado. Y segundo, debemos de poner, si realmente queremos que las multas las cobre el gobierno, deben de ser multas que sí pueda pagar la ciudadanía, que sí pueda pagar el comercio. Si ponemos multas de 500,000 pesos, de 1,000,000 de pesos, de 2 millones, como está planteado, porque en el inciso C, compañeras,
se plantea una sanción de veras, me parece exageradísima, que va de 250 unidades de medida a 25,000 veces. ¿Saben cuántos 25,000 veces la unidad de medida? Miren, les hago la cálculo. 103.74 por 25,000 veces. Es igual a 2,500,000 pesos. O sea, ¿quién va a pagar una cantidad así? Así se trate de uno de estos restaurantes grandes. Al contrario, estos restaurantes grandes tienen grandes despachos que les litigan estos asuntos y no va a caer un centavo, se los garantizo, de este dinero, de estos recursos, de estas sanciones a el gobierno. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, el Sonora Grill, que tuvo este problema de discriminación, porque yo sé que se trata de eso, esta iniciativa tiene este fondo y está bien, no se debe discriminar a nadie, pero Sonora Grill tiene a los mejores despachos contratados para poder litigar esa sanción y por supuesto que no la va a pagar. Y no la va a pagar porque la va a litigar hasta en la última instancia. Lo que debemos nosotros como legisladores tomar en consideración es poner sanciones reales que la gente sí pueda pagar y que se concientice de no volverlo a pagar. Mientras más baja sea la sanción, es más fácil que digas como empresario, oye, ¿sabes qué? Mejor lo pago, pago los 12,000 pesos que pagarle 100,000, 150,000 pesos a un abogado para que me litigue una multa de 2 millones ante el tribunal administrativo. O sea, a quienes realmente estamos enriqueciendo, pues es al gremio de los abogados administrativos. Entonces, si queremos que realmente uno se haga conciencia y sí caigan al erario público estas multas, pues hagamos multas que sí se paguen, multas que sí diga el ciudadano o el empresario, diga, ¿sabes qué? Me sale más fácil pagar la multa y no volverlo a hacer que tener que pagarle al abogado y de todas maneras no volverlo a hacer, pero pagarle al abogado y es un dinero que nunca va a llegar a la administración pública. Entonces, yo propongo que vaya en el inciso B, repito, de 500 a 1,500, a diferencia de como está en el dictamen actualmente, que les decía, está en un momento les comento, de 150 a 15,000 veces, y en el inciso C, que está de 250 a 25,000 veces la unidad de medida, yo propongo que sea de 1,500 a 4,500 veces, es decir, de 154,500 pesos a 463,500 pesos. Sería mi propuesta, atendiendo a la realidad, mis queridas compañeras y compañeros, y con muchísimo respeto lo comento. Me parece que el dictamen trata de recoger ese espíritu, pero creo que nos estamos quedando cortos y que deberíamos de imponer sanciones un poquito más lógicas en el sentido de que se puedan pagar, no le demos en la torre a los negocios, se concientice de que no se debe de discriminar y que el dinero que se recabe por estas multas efectivamente termine en administración pública y no en las manos de pues abogados que están esperando que le caigan este tipo de asuntos. Pues sería cuanta mi participación, estimado presidente. Yo quisiera que se pudiera poner a consideración de las compañeras y compañeras, de acuerdo a lo que establece nuestro reglamento, en el artículo 274, a efecto de que pueda ser interpuesto vía reserva, como la estoy planteando en estos términos, ¿no? Si es que todas y todas están de acuerdo, me parece a mí que sería lo más conveniente para que pongamos pues multas que sí puedan terminar siendo razonables y que puedan terminar en el erario y que pues los empresarios o quien tiene un negocio, un changarrito, el emprendedor, la emprendedora, opte por sí pagarla y no litigarla. Muchísimas gracias, sería mi participación. Y diputada Adriana Espinosa de los Monteros, adelante. Pues buenos días a todas y a todos los integrantes de esta comisión. Escucho lo que comenta el diputado Rubio y bueno, yo creo que más bien el fondo de este dictamen, de esta iniciativa, perdón, es precisamente evitar a toda costa que se vuelva a dar casos de discriminación, erradicar la discriminación en este tipo de casos. Entonces, yo considero, por el contrario, que si es una multa que se puede pagar, pues la vamos a pagar y más si somos una empresa de comida grande, pues la vamos a pagar y sin problema y al rato se me va a hacer bien fácil igual volver a discriminar, al fin que de todos modos pues vuelvo a pagar, ¿no? Sin embargo, desgraciadamente
la concientización no llega así, ¿no? Como por cae del cielo. Hay que concientizar a veces muy de a fuerzas, muy duro, y si vemos una cantidad de este tipo, pues ya la pensamos. Es más, a lo mejor ni siquiera se concientizan, pero por lo menos lo van a pensar y no lo van a hacer, ¿no? Que eso creo que es lo que se está buscando. Bueno, por otro lado, a mí me gustaría felicitar, por supuesto, el trabajo que se ha realizado alrededor de este dictamen, ya que este es un avance en materia de prevención y de sanciones en los establecimientos mercantiles. Como lo dice el diputado, precisamente recordemos el caso de Sonora Grill, ¿no? Un caso tremendo de discriminación, y como esos, pues muchos más que ni siquiera nos enteramos. En esencia, lo que presentó la diputada promovente, la diputada Marta Ávila, en su iniciativa, permite llevar a cabo acciones en beneficio de grupos que históricamente han sido vulnerados, ultrajados e incluso olvidados, a fin de garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y en la Constitución de la Ciudad de México. Y por lo cual esta iniciativa pues establecerá que en el caso de incumplimiento de la obligación derivada del artículo 10, apartado A, fracción octava bis de la presente ley de establecimientos mercantiles para la Ciudad de México, pues esto es lo que consagrará, ¿no? Esto permitirá que el Consejo para Prevenir y Eliminar la discriminación de la Ciudad de México remita a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría y a la alcaldía correspondiente una opinión jurídica derivada de los casos de discriminación que haya ocurrido en algún establecimiento mercantil, en donde determine y confirme que la existencia de hechos discriminatorios, así como el INVEA, puedan intervenir de manera adecuada a esos establecimientos y sancionar de manera pertinente. Insisto, o sea, lo que se busca pues es erradicar este tipo de situaciones que pasan muy a menudo, incluso en los cines, en otros lugares, lo cual aplaudo y pues nos encamina sin duda a seguir trabajando en beneficio de la ciudadanía y sobre todo de los grupos vulnerables. Es cuanta mi participación, diputado presidente. Muy bien, diputada. Pues yo lo que estaría agregando únicamente es que el espíritu de la iniciativa y la forma en cómo finalmente quedan establecidos los parámetros de las multas están dentro de lo que la economía de la ciudad y por lo tanto de los establecimientos permitiría pagar. Por supuesto que no podemos de ninguna manera pensar en dejar en estado de indefensión a ningún establecimiento. Están en su derecho de acudir a sus abogados, a sus despachos de abogado, lo cual, por cierto, hay que decirlo, incrementaría el desprestigio, la sanción social. Olvídense de la jurídica. ¿Quién va a querer ir a un lugar donde se conducen con normas de el siglo pasado, donde el tono de piel determina el trato? En fin, no creo que el problema sea necesariamente económico y sin embargo me parece muy razonable lo que plantea el diputado Ricardo Rubio. Solamente le recordaría que serían las alcaldías las que terminarían imponiendo en este parámetro, que es completamente razonable. Por eso los montos se bajaron, para que con un criterio de cuidar
la economía de los establecimientos, que es cuidar la economía de la ciudad, podamos limitar conductas graves como son la discriminación, porque además aquí entra pues una cuestión de ponderación, de colisión de derechos. ¿Qué pesa más? ¿Que se mantenga un establecimiento o la discriminación entre una o muchas personas que acudan a ese lugar? Eso es lo que está de fondo. No es un asunto de dinero. Y nuestra función es atender al fondo, a la intención que tiene la legisladora promovente, que es que por ningún motivo en esta ciudad se dé la discriminación y que por lo menos exista alguna consecuencia. Y qué bueno que la propuesta mantiene parámetros altos de multa, porque también eso significará una advertencia de que no puede jugar con los derechos humanos de ninguna persona, en ningún tipo de establecimiento, sea restaurante, sea una tienda, sea lo que sea. No se puede jugar con este tema y bueno, pues si van a entrar los abogados en acción, pues que entren. Es decir, tampoco la iniciativa tiene como fin el limitar en nadie sus derechos. Creo que en ese sentido yo le respondería al diputado invitándolo a que observando que las multas se modificaron para hacerse a la baja, pues se comprenda que existe esta posibilidad que determinará finalmente la alcaldía para que la sanción sea completamente razonable, que yo creo que esa es su principal preocupación. Yo la entiendo, no comparto la conclusión a la que llega, pero haría un llamado para que se pudiera aceptar en los términos el dictamen. Es cuanto. Y tiene el uso de la palabra la diputada Elizabeth Elizabeth Mateo. Mateos. Sí, muy buenos días, diputadas, diputados. Pues yo también entiendo la preocupación del diputado Rubio. Sin embargo, a mí me parece que en el tema de la discriminación no nos podemos andar con medias tintas y que es muy importante que aquí se reconozca que fundamentalmente la propuesta no tiene un objetivo recaudatorio. O sea, el fin en sí mismo no es que el gobierno recaude más dinero, sino que se termine la discriminación, que se erradique la discriminación y que no tengamos absolutamente ningún espacio, sea público, sea privado, sea establecimiento mercantil o sea particular, donde se esté discriminando a las personas. Eso ya no puede pasar en nuestro país y menos en la Ciudad de México. Entonces, aunque no me niego que hay una posibilidad de que se revise con los grupos parlamentarios y en el Pleno yo pudiera, digamos, tener la flexibilidad de que se puedan bajar los montos, me parece que no es el fondo del tema y yo pues llamaría que en este momento pudiéramos aprobarlo tal cual viene la propuesta de la diputada promovente y a mí me parece que incluso algo importantísimo sobre este asunto es que las alcaldesas, los alcaldes, las diferentes instancias del gobierno de la ciudad y nosotros mismos, el Congreso de la Ciudad de México, pues le pueda dar la mayor publicidad posible, ¿no? Al tema. O sea, que se sepa que no está permitida la discriminación bajo ninguna circunstancia, que no es un tema económico, pero que no puede suceder. Y que finalmente quien comete este tipo de atropellos que violenta los derechos humanos, ¿no? Que va contra los derechos humanos de todas y de todos, pues está condenando a su propio establecimiento mercantil. ¿Quién lo está haciendo? Pues no es la gente que está siendo discriminada, sino los que están discriminando. Entonces, en ese sentido, pues yo llamaría a que se voten sus términos, vuelvo a repetir, no cerrando la posibilidad
de que se pueda platicar y posiblemente se pueda bajar el monto en el Congreso, pero me parece que en el fondo la realidad es que no es el objetivo el tema económico, no es una medida recaudatoria, sino el fin es erradicar la discriminación. Y vuelvo a repetir, ahí no hay que andarnos con medias tintas y tenemos que ser radicales en ese sentido. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Elizabeth Mateos. Tiene el uso de la palabra la diputada Adriana Espinosa de los Monteros y se prepara el diputado Ricardo Rubio. Diputado, me parece más bien que no bajé la manita, pero ya participé. Muchas gracias. Perdón, listo. Diputado Ricardo Rubio, adelante. Sí, muchas gracias de nueva cuenta y con esto termino mi participación respecto de este asunto. Miren, compañeras, compañeros, yo los escucho con mucha atención y les agradezco sus comentarios, tanto a la diputada Adriana Espinosa como al diputado Gerardo y a su vez a la diputada Elizabeth Mateos. Solo quiero recalcar una cuestión. Yo sé que no se trata de una cuestión recaudatoria. Y sí, si bien es cierto, las alcaldías van a imponer esta sanción, se sabe que las alcaldías, cuando imponen una sanción, la multa tiene que pagarse a la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de la ciudad, es decir, la multa que imponen las alcaldías no se cobran para provecho de las propias alcaldías. Esa es una cuestión que además se ha tratado de luchar desde la reforma política de esta ciudad y que no se ha logrado nada todavía al respecto. Entonces, aclarar que efectivamente yo no lo veo como una medida recaudatoria, pero al final lo termina siendo de facto porque las multas, pues sí se van a las arcas del gobierno. Ahora bien, efectivamente coincido con el sentido de la cuestión de discriminación. A ver, efectivamente está mal, siempre estuvo mal que se discriminara por razones de color de piel, de razones religiosas, por forma de pensar, por identificación de género, por perforaciones, por tatuajes, por cualquier razón. Está mal discriminar, eso no es correcto, no abona a la cultura de la paz y de la tolerancia que debe de existir y de la igualdad sustantiva, porque todas las personas, los seres humanos, somos esencialmente iguales y lo sabemos. Y eso es lo que desde la ley debemos de pregonar y debemos de imponer. Por supuesto, para que se genere una cultura de paz y de tolerancia. Pero a mí me preocupa mucho que se desvirtúe el fondo. El fondo es imponer sanciones que sí hagan conciencia, pero que no destruyan un negocio, porque el dueño de un negocio puede dar mucha capacitación a alguno de sus empleados y de todas maneras, a lo mejor un mesero, a lo mejor quien da el servicio directamente, comete un acto de discriminación y eso es contrario al espíritu de quien a lo mejor realmente es la titular o el titular de un establecimiento mercantil. Por eso es que no, tampoco yo entiendo que se está imponiendo una multa, no el estado de clausura, pero materialmente se le estaría matando. Y me preocupa mucho, y lo digo con mucho respeto, que la presidenta de la Comisión de Reactivación Económica plantee que es correcto imponer multas de 2.500.000 pesos a establecimientos mercantiles que son los que más generan empleos en esta ciudad y en el país. Entonces, creo que ahí no va además con el espíritu de la reactivación económica que la propia jefa de gobierno ha impuesto, porque justamente mandó una serie de iniciativas al Congreso para la simplificación de trámites administrativos, especialmente para la reapertura de negocios. Incluso en la ley de establecimientos mercantiles, y yo me opuse, conceptualizó los términos de chelerías, algunas de bares, es decir, incluso se puede abrir hoy un establecimiento mercantil sin contar con el uso de suelo, ¿no? Que como era antes necesario. O sea, esto creo me parece, podría ir contrario, las multas, las sanciones tan altas, al espíritu de la reactivación económica. Por eso mi preocupación sincera, real, y yo quisiera que efectivamente pudiéramos no llevarlo necesariamente al pleno, porque la diputada Elizabeth Mateos decía, bueno, a lo mejor podríamos platicar para que podamos llevar esto al pleno y a lo mejor imponer otro tipo de medidas un poco más razonables. Pues no, yo creo que para eso está la comisión. Tenemos la posibilidad ahorita de hacer modificaciones. Por eso es que mi planteamiento no es dejar de sancionar, ¿eh? O sea, nadie tiene por qué cometer un acto de discriminación. Por eso inicié diciendo que me parece correcto el espíritu,
Yo no estoy diciendo que se deje de sancionar, además yo también estoy planteando multas altas, estoy planteando multas de 154,000 pesos, de 463,500 la más alta, pero imponer una multa de 2,500,000 pesos, discúlpenme, pero a mí me parece completamente exorbitante y repito, además, todo acto de autoridad debe de estar debidamente fundado y motivado, y aquí no estamos motivando la razón cualitativa ni cuantitativa del por qué matemáticamente arribamos a la conclusión de que deben de imponerse estas multas, por lo que puede ser sujeto, por supuesto, de sendas revisiones constitucionales ante las autoridades jurídicas atinentes. No estamos graduando proporcionalmente conforme a la jurisprudencia que el propio dictamen está puntualizándonos de cómo debe arribarse a una multa, los criterios para establecer una multa excesiva entre la mínima y la máxima. No estamos estableciendo un parámetro de dónde estamos partiendo. Y entonces partir imaginariamente, porque sí, que es como lo estamos haciendo, pues daría origen a un vicio de inconstitucionalidad, un vicio de ilegalidad, pero que además sí ataca frontalmente a la reactivación económica. Por eso es que yo insisto, y lo que quiero ya para terminar esta discusión con la que yo coincido de fondo, no a la discriminación. ¿Debe haber sanciones? Sí. ¿Deben ser fuertes? Sí, pero no deben de matar a los negocios, no deben destruir la reactivación económica y no deben impedir que la gente tenga trabajo, porque esto va a impedir que la gente tenga trabajo, porque imagínense que en un comercio donde un mesero le falta el respeto a una persona, cometió un acto de discriminación, ¿qué culpa tienen los otros meseros de que ese negocio se cierre? Se cierre por culpa de uno de sus compañeros que le faltó el respeto a una persona y se quede sin trabajo y sin la posibilidad de llevar el pan y la sal dignamente a su casa. ¿Qué culpa tienen los otros? Pues pensemos en eso también. Entonces, miren, yo creo que las sanciones deben de ser unas sanciones que se puedan pagar, que no dejen sin trabajo a la gente, que no implique el cierre de un negocio. Entonces, bueno, mi querido presidente, si me lo permite, pues estaría yo solicitando únicamente que, con fundamento, lo dije hace un momentito, es el artículo 274, párrafo tercero de nuestro reglamento, solicitaría que tuviera a bien someter a votación esta propuesta de modificación que les planteo, los incisos B y C del artículo 66 bis, 276, párrafo tercero de nuestro reglamento, si pudiera poner a consideración de las y los integrantes vía reserva este planteamiento a fin de modificar el dictamen solamente por cuanto hace a estos dos incisos. Sería mi petición y mi participación final. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muy bien, diputado. Antes de darle la palabra a la diputada Adriana Espinosa de los Monteros, ahora sí levantó la mano, ¿verdad, diputada? Sí. Nada más precisar, la cifra que usted está planteando es de 500 a 1,500, ¿verdad? En el inciso B. Sí, sí, diputado Y en el presidente, de inciso 500 a C, de 1,500. 1,500 a 4,500 UMAS. Correcto. Nada más para tenerlo yo claro y que se escuche nuevamente por parte de la comisión. Adelante, diputada Adriana Espinosa. Sí, muchas gracias, diputado presidente. Sí, efectivamente, digo, yo coincido, la multa es alta, ya lo dijeron los compañeros, no es una cuestión recaudatoria, y sí me parece que incluso el diputado Rubio está de acuerdo en ese sentido. Sabemos todos y nos queda claro cuál es el espíritu de esta iniciativa. Sin embargo, nada más, digo, como presidenta de la Comisión de Reactivación Económica, por supuesto que no se trata de ir por el mundo cerrando y clausurando y sancionando con este tipo de multas que a veces a lo mejor algunos no lo podrán pagar, otros por supuesto. No se trata de eso, ¿no? Creo que más bien es el espíritu es erradicar, es una especie de concientización voluntariamente a fuerzas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Si vemos una multa en esta cantidad, me parece que no lo vamos a realizar el acto, ¿no? Que se va a tener mucho cuidado en este sentido. Por otro lado, digo, yo creo que no se trata tampoco de una falta de un documento o de una falta meramente administrativa.
creo que va por encima de esto. El espíritu es defender un derecho humano y no podemos en esta ciudad vanguardista y en estos tiempos estar titubeando para erradicar. No buscamos que se pague una multa y que continuemos y que bueno, o sea, se trata de que no se haga, no se vuelvan a tener este tipo de actitudes. Entonces, por supuesto, defendemos y queremos que la reactivación económica siga y seguiremos trabajando en pro de eso con todo lo que conlleve. Sin embargo, este tipo de actitudes pues va más allá de esta situación, es un derecho humano y está por encima de cualquier situación. Muchas gracias, es cuanto. Pues considero que está suficientemente discutido. Vamos a proceder a la votación económica de los presentes. Y lo que se somete a votación es la reserva que hace el diputado Ricardo Rubio, que es una propuesta de modificación al artículo 60 bis, inciso B y C, en los términos que ya se expusieron. Diputados que estén, diputadas y diputados que estén a favor, sírvanse levantarlo, manifestarlo levantando la mano. A favor de la reserva. Gracias. Diputados que estén en contra de la reserva. Gracias. Bueno, se desecha la reserva y vamos a pasar a la votación del en sus términos. Diputada, Sí, proceda, por favor, a tomar la votación. Solicito a la Secretaría someterlo a consideración. En votación nominal. sí. Se procederá a votar de forma nominal, por lo que al escuchar su nombre le solicito encender su cámara e indicar el sentido de su voto, que puede ser a favor, en contra, en abstención. Diputado Gerardo Villanueva. Diputado Gerardo Villanueva, a favor del dictamen. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos, a favor del dictamen. La de la voz, María de Lourdes González, a favor del dictamen. Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García. Adriana Espinosa de los Monteros, a favor del dictamen. Diputado Ricardo Giancarlo Lozano Reynoso. Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama. Valentina Batres Guadarrama, a favor del dictamen. Diputado Luis Alberto Chávez García. No. Diputado Ricardo Rubio Torres. Rubio Torres en abstención. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Diputado, ¿algún diputado falta de emitir su voto? Yo, diputada, disculpe, Luis Sí. Chávez, en abstención, por favor. En abstención. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente. 5 votos a favor, 2 votos, 0 en contra y 2 abstenciones, por lo que se aprueba el dictamen de referencia. Gracias, diputada. El siguiente punto en el orden del día son los asuntos generales, por lo que solicito a la Secretaría preguntar a las y los diputados si desean incorporar algún tema.
Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las y los diputados que deseen incorporar algún tema, puedan manifestarlo indicando su nombre completo y el tema a incorporar. No existen asuntos generales, diputado presidente. No habiendo quien haga uso de la voz y agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión siendo las 10:53 del día 17 de marzo de 2023, agradeciendo a todas y todos por su asistencia. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Buenos días a todos. Buen fin de semana a todas y todos. Gracias. Igualmente, Buen día.